cuando fue embajador en Ecuador. ¿Qué recuerdos tiene de esta época? Bueno, me gustaría comentar cómo llegué a ser embajador en Ecuador. Durante la militancia justicialista había una corriente del que yo integraba que se llamaba Federalismo y Liberación, de la cual era coordinador de los equipos federales de planificación justicialista de las áreas de política exterior y de defensa nacional. Lo que llevó a que en el año 89, con el triunfo electoral del doctor Menem, la corriente Federalismo y Liberación, que era una de las que los impulsaba, y le hace Federalismo y Liberación, ese era el objetivo de la corriente, tomó responsabilidad en la Cancillería en el área de América Latina, y fui subsecretario de América Latina, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el año 89, cuando Menem llegó al poder. Después de una gestión de un par de años, fui designado embajador en Ecuador. Así que llegué a Ecuador con una misión muy clara, tendiente a elevar los niveles de conexión, a mejorar la relación recíproca, a integrar nuestra economía con la economía ecuatoriana y viceversa. Y realmente la etapa que pasé en Quito, y digo Quito por decir Ecuador, porque capital, también donde estaba la embajada, donde estaba la embajada, que estaba en los valles centrales de la cordillera de los Andes, que allí tiene dos cordones longitudinales, y por supuesto también hay una gran actividad en esa relación bilateral desde Guayaquil, ciudad histórica también para la conexión de América Latina y particularmente de Argentina. El famoso encuentro de Guayaquil entre Ecuador, Bolívar y San Martín. Y después, bueno, tuve oportunidad también de conocer un país que desde el punto de vista de la geografía es relativamente pequeño, son a menos de 300.000 kilómetros cuadrados, sin embargo tiene 4 regiones totalmente diferentes entre sí, con el mismo espíritu nacional y la misma sensibilidad popular, pero con culturas diversas. Entre otras cosas, por la presencia también de pueblos originarios que le dan su propia particularidad. Y como digo, desde el punto de vista de la geografía, Galápagos, a 1000 kilómetros de Guayaquil, sobre el Océano Pacífico, todo lo que es la zona costera, que va desde Esmeraldas hasta el sur, hasta el límite con Perú, por supuesto en la zona del Guayas y Guayaquil, la zona de los valles longitudinales, donde están los grandes nevados, como el Cotopaxi, el Chimborazo, el Cayambe, el Altar, y después la zona de la Amazonía, donde el Ecuador prácticamente tiene un territorio muy similar a lo que son las zonas de Colombia, Venezuela, Perú y amazónicas de Brasil, ¿no? Así que bueno, eso es una realidad muy compleja, y durante ese tiempo, desde el punto de vista de la relación bilateral, desde el punto de vista económico, pasaron también cosas a nivel mundial que favorecieron esa integración bilateral y que contribuyeron a que alcance hoy la Argentina el contacto político que mantiene con Ecuador. Sí, yo quería saber, digamos, hasta ese tiempo, cómo eran las relaciones entre ambos países, ¿no? Teniendo en cuenta que, pues lógicamente, se iba a hacer una representación de Argentina. ¿Cómo era hasta el momento las relaciones políticas, económicas, hasta sociales entre los dos países? Eran buenas, pero no eran intensas, eran históricas, y había relación incluso hasta detalles como, por ejemplo, que el presidente Velasco Ibarra, que fue presidente en 5 oportunidades diferentes, estaba casado con una ciudadana argentina, y de esas 5 veces, las veces que fue derribado, venía a pasar su exilio en Buenos Aires, y los ecuatorianos hacían sus actividades de acá. Pero a nivel, digamos, sociedades, no había una gran conexión, porque hasta las dificultades del transporte, estamos hablando de la década de fines del 80, 90, no había la facilidad de transporte y de comunicación que hay en este momento. Ahora a través por ahí de internet, sí, no estaba constituida, claro, es más fácil conectarse. No estaba constituida la UNASUR, no estaba constituido realmente ni el Mercosur. Entonces sí había un avance en los países andinos, con el Pacto Andino, pero había dificultades de todo tipo en la relación bilateral, porque los mercados se autoprotegían, bueno, era una moda también en el mundo, eso pasaba con frecuencia. Pero bueno, como digo, para no entrar en muchos detalles, por ejemplo, nosotros logramos que Ecuador, que en ese momento estaba viviendo una situación de tensión, porque la Unión Europea, al constituirse,
permitía que el banano de países que tenían mucho menor calidad y mucho menor exportación desplazaran a los contingentes de banano ecuatoriano en la Unión Europea, al formar parte de las colonias de, por ejemplo, de Francia, de la Unión Europea. Argentina, bueno, intervino en eso en forma solidaria y facilitó la llegada orgánica, institucional del banano a la Argentina, del banano ecuatoriano, por ejemplo. Y del mismo modo, empresas argentinas participaron intensamente en la actividad de búsqueda y explotación de petróleo en Ecuador, o durante la gestión mía se logró un convenio bilateral fue el primer convenio bilateral que puso en marcha el Banco de Inversión y Comercio Exterior, que se había acabado de fundar en la Argentina, el BICE, un convenio por el cual Argentina proveyó 50 millones de dólares de crédito a Ecuador para que empresas argentinas participaran en el plan vial ecuatoriano. Y relacionado con las políticas de Estados de Ecuador, ¿hay algo que se podía traspolar a Argentina? Bueno, sí, Ecuador es un país pacífico que ha sido, digamos, sede incluso de algunos de los esfuerzos de la conquista, de la liberación, de la independencia. Hay que acordarse que cuando San Martín impulsa la campaña de la Sierra con Álvarez de Arenales, mientras él se queda en Lima, después de haber hecho la campaña de los puertos intermedios, la campaña de Álvarez de Arenales pasa del norte de Perú al sur de Ecuador, a la ciudad de Cuenca. Y de ahí desde Cuenca, menores contingentes, no todos, pero encabezados por el general Lavalle, participan en lo que nosotros llamamos la batalla de Riobamba, y allí en Ecuador se conoce como combate de Tapi, al costado del Chimborazo, y luego llegan hasta la batalla de Pichincha. El Pichincha es el volcán que le da nombre a la provincia de Pichincha, y es sobre la falda del volcán Pichincha está la ciudad de Quito, y en esa batalla, que son reconocidos los volcanes en Ecuador, incluso el escudo ecuatoriano tiene el volcán Chimborazo. Así es. O sea, la topografía de Ecuador es una topografía muy particular en América Latina. Y que sella también el espíritu, la cultura y las costumbres de los pueblos, ese tipo de paisajes que determinan incluso en parte el desarrollo cultural, artístico, ¿no? Musical, las costumbres, etcétera. Claro, así como por ejemplo en otros países las montañas también son claro, muy importantes. Por ejemplo, en Colombia. Así es, bueno, ahí al costado del Chimborazo, sobre el Riobamba, se da la batalla esta donde hay una frase extraordinaria de Lavalle que está recogida curiosamente en un libro que escribió el doctor René Favaloro, que se llama ¿Conoce usted a San Martín? En este libro de Favaloro se cuenta cómo Lavalle, con su escuadrón, estaba siendo perseguido por fuerzas españolas superiores que estaban engolosinadas por el número y por el poco lugar que quedaba. Pensaban aplastar a ese escuadrón de porteños, decían porteños, pero en realidad eran argentinos, uruguayos, paraguayos, por supuesto cuyanos. Y Lavalle pone en su parte de guerra, no se pudo él, digamos, resistir a la tentación de volver grupas y contraatacar. Y 96 granaderos destrozaron a un batallón de más de 400 soldados españoles que lo venían persiguiendo, supuestamente para acabar con ellos. Bueno, eso forma parte de la relación histórica entre Ecuador y Argentina. Y luego, bueno, de la batalla de Pichincha hay más episodios, más complicados, después hay problemas también, como pasó en otros pueblos de América Latina, para delimitar espacios jurídicos, para cuestiones territoriales, más que nada derivados de los problemas que había dejado la pobre administración, digamos, colonial de la metrópoli y las crisis que sobrevinieron a la guerra con Francia en la península.